día, estimadísima doctora Alejandra Nieto Garay. Gracias por aceptarnos en su hogar por vía remota. Al contrario, Cintia, gracias a ustedes y qué padre que sigan con estas labores tan importantes. Y bienvenidas a su casa. Gracias. Mire, doctora, el día de hoy vamos a hablar, y usted nos da un pretexto maravilloso en este contexto también de encierro, ¿no? Se va a hablar de los temas que a lo mejor no alcanzamos a dimensionar, incluso cuando estamos en casa. Creo que hoy ha tenido otra dimensión, y es el residuo. Y hablar de residuo implica hablar desde el impacto que tiene echar toda la basura, como viene y como va en los contenedores, igual lo orgánico que lo inorgánico, porque creemos que lo orgánico termina siendo muy inocuo, pero no es así. Usted nos va a explicar, pero le doy un dato que leía, que usted seguramente ya conoce, pero en Chile se hace un estudio recientemente y se determina que si pudiéramos frenar, por lo menos haciendo este compostaje del cual nos va a hablar, estaríamos hablando que en el 2030 tendríamos por lo menos el 30% menos de emisiones de gases de carbono. Imagínense el impacto que esto tiene. Entonces, yo entraría preguntándole eso. ¿Qué es el compostaje y por qué es tan importante? Y es muy importante que quede claro que el 50% de los residuos totales que se generan en los hogares son residuos orgánicos. Y la trascendencia de la separación, nada más de la separación, es que el 50% del volumen, o más bien el volumen total, se disminuye a un 50%, con el solo hecho de separarlo, ¿no? Y los efectos que causan, pues son bastante graves en la salud porque se descomponen muy rápido, forman focos de contaminación y de infecciones. Imagínate a lo que están expuestos el personal que trata todos estos residuos, ¿no? Y por otro lado, impide un reciclaje más fluido y rápido de otros residuos que no son orgánicos, que son papel, vidrio, todo esto. Pues si todo eso se revuelve, es más difícil poderlo reciclar, ¿no? Entonces es muy trascendental esto de la separación de los residuos. Y como bien dices, una de las metodologías por las cuales podemos nosotros ayudar a que esos residuos orgánicos, una vez separados, puedan tener otro uso es a través del compostaje. Y el compostaje es imitar lo que pasa en la naturaleza con estos residuos orgánicos, es decir, se descomponen, sufren un proceso de descomposición natural, que es por bacterias, principalmente bacterias que utilizan el oxígeno, se va descomponiendo hasta el producto final, que es un abono, es la tierra. Es increíble que después de ver la basura podamos nosotros ver que es un abono, tierra, ¿no? Rica en nutrientes. Entonces, eso es el compostaje en realidad, es imitar lo que en la naturaleza sucede, pero de una forma un poco más rapidita, ¿no? Ahora, doctora, entender el compostaje también implica que algo que era normal, dijéramos en tiempos, cuando yo era niña, nos enseñaban composta, nos enseñaban todo esto dijéramos, desde el jardín de niños, ¿no? Pero hemos perdido esta información, culturalmente no nos acompaña más. La idea ahorita sería, doctora, ¿cómo de la nada, de no tener esta información, cómo me puedo acercar al compostaje? Fíjate que ahorita, afortunadamente, la información al respecto en los últimos años se está incrementando. No solo la información, sino la manera de tener acceso a esta información. Ya tenemos muchos videos en las redes sociales, hay muchas organizaciones y centros que se han encargado de estar difundiendo toda esta información. Entonces, cuando uno busca en el internet acerca del compostaje, ya puede fácilmente echar mano de esta información. Solo que, bueno, probablemente en lo largo de la entrevista platicaremos de estos puntos álgidos que no permiten como una consolidación de esta metodología para una solución real, ¿no? ¿Por qué siendo tan asertivo, o sea, siendo algo que estamos viendo que es evidente, que es tan puntual y tan factible, o nos da temor o nos parece inmanejable?
podríamos, sí se han detectado seguramente, doctora, algunos de los porqués de resistencia. ¿Nos podría hablar de ellos? Sí, esto sobre todo tiene mayor importancia en todas las ciudades, ¿no? En todas las poblaciones. En realidad es donde se dificulta este proceso. Y fíjate que yo aquí pienso que mucho está en que falta la generación de conocimiento en cuanto a tecnologías de manejo en la primera etapa de descomposición de estos residuos. Si tú los residuos orgánicos los pones en una bolsa, empiezan a descomponerse y por lo tanto empiezan a soltar líquidos, olores y todo esto. Esta primera etapa, que es rapidísima, estamos hablando de horas a días, dependiendo de las condiciones climatológicas de cada lugar. En calor es rapidísimo, ¿no? En frío es más lento, pero a fin de cuentas es corto. Entonces, si como ama de casa tú te enfrentas a esa situación en esta primera etapa, ¿sabes qué? Dices, no, yo no voy a estar batallando con esto y vámonos, ¿no? Entonces yo aquí lo que creo es, por un lado, falta información de cómo manejar adecuadamente esta primera etapa. Y por otro lado, la generación del conocimiento que nos permita, con la ciencia, ver de qué manera podemos hacerlo más manejable a través de un pretratamiento, a través de dispositivos que son envases o adecuados para tratar esta etapa inicial, y entonces que no se vuelva algo demandante en lugar de ayudar, ¿no? A amas de casa o a personas que quieren transformar estos residuos orgánicos a través del compostaje. Ahora, yo tengo espacio muy pequeño en el frente de mi casa, voy a usar mi ejemplo personal, 2 pedazos de tierra, ¿no? Todo lo demás está encementado, sellado, ¿no? Con pavimento, con lo que fuere. Para una casa normal, ¿qué dimensiones podría tener? Y si esto no, yo pienso en el acarreo de ciertos bichos, aparte de los olores, ¿no? Digo, es comida para la naturaleza también, para las especies. ¿Eso sí se puede prever ahora mismo? Sí, hay maneras de manejo, de un mejor manejo para prever toda esta situación. Como tú dices, por ejemplo, en un espacio pequeñito, estamos hablando, por ejemplo, de 1 metro cuadrado o menos de 1 metro cuadrado de tierra, ¿no? Que tengas dispuesta. Ahí hay una metodología que se trabaja a través de un pozo, es decir, tú haces un hoyo y vas metiendo tus desechos, pero es muy importante, como bien dices, que sobre de esos desechos se ponga una capa de tierra u hojarasca que impida que todos los líquidos que están saliendo de ese proceso de fermentación atraigan a ratones, a más bichos, ¿no? Es muy importante. Entonces, aquí hay un punto que tal vez ha faltado hacer hincapié en toda esa información que tenemos a la mano, ¿no? Otra de las formas a las que nos hemos enfrentado en lugares donde ni siquiera tienen un pedazo de tierra es utilizar estos botes de basura grandes, ¿no? Para darles incluso hasta una cubeta de 20 litros si es que no es mucho el desecho orgánico. Ahí lo que se tiene que hacer nada más es cuidar que tenga una buena ventilación la cubeta a través de hoyitos, incluso puedes ponerle una tapa, ¿no? Y porque el oxígeno, al final de cuentas, es una de las partes más importantes que hay que buscar en este proceso de compostaje, es el aire de las bacterias, ¿no? Si no le damos ese aire, como todos, se mueren o se producen bacterias que no necesitan este aire y que producen malos olores. Entonces, no tiene por qué oler tan feo una composta, ¿no? Entonces, sí hay metodologías. Y todas estas en los últimos años han estado tratando de mejorarse para que sean más manejables en estos sitios urbanos, ¿no? Usted encabeza, junto con algunos investigadores, un importantísimo esfuerzo que va a dar a una sociedad expectante de estas respuestas. Pero están empezando por la capa fundamental de la conciencia humana, que son los niños.
y veo que se ilumina su cara porque a usted le gusta mucho trabajar con el programa de acercamiento de la ciencia y la educación con el PASE. ¿Qué objetivos tiene en este contexto de dificultad todavía de comprenderlo? ¿Y cuáles son los alcances o cómo les ha ido en este proceso de enseñanza? Fíjate, Cintia, que soy muy afortunada en el sentido de que creo que unimos esfuerzos con el COSIP estatal y con el PASE efectivamente en esta preocupación de empezar el cambio por los más pequeñitos, ¿no? Realmente es ahí, bien lo dices, donde tenemos que empezar a cambiar ese switch en la mentalidad de los pequeños, ¿no? Entonces, sobre de esa base, el objetivo que tenemos primero es sensibilizar a esta población, a los pequeños, de lo que implica la separación de estos residuos orgánicos. ¿Qué implica? Entonces, se les da un taller inicial, una plática inicial de la trascendencia que tiene la separación de estos residuos orgánicos, qué son, cómo se generan, qué implica no separarlos, etcétera. Posteriormente viene acompañado de una parte práctica, en donde a ellos se les enseña cómo hacer composta. Para ello, el COSIP se dio a la tarea de mandar a hacer unos contenedores de plástico que son como un tipo tómbola enorme para ir poniendo los residuos. Uno de los objetivos de sensibilización, de sensibilizar a estos pequeños, es que ellos vean la transformación, que vean cómo de un residuo orgánico que es basura, al final van a sacar tierra y de ahí la van a llevar a su huerto, ¿no? Escolar. Entonces, si ellos no conocen, no se enfrentan a esta transformación, ahora sí que no la ven con sus propios ojos y no la viven, difícilmente van a apropiarse de eso. Entonces, lo que hacemos es instalar estos composteros, darles estas charlas y estar acompañándolos cada 15 días por lo menos en ese proceso, a ver cómo vieron los cambios, cómo están observando todos estos cambios. De hecho, ellos miden temperatura, miden pH y llevan una bitácora en donde van registrando estos pequeños indicadores que les ayuda a conocer más de cómo se está llevando el proceso, ¿no? Me imaginaba un niño viendo cómo se descompone la materia, ¿no? Y preguntando cosas al respecto. ¿Ustedes tienen alguna especie de medición de esa apropiación o pueden tener la certeza de que el niño descubrió algo en ese sentido? Fíjate que has dado en un punto bien medular de todo tipo de proyecto de esta clase, ¿no? Primero, el proyecto surgió el año pasado y empezamos por ahí del mes de septiembre con el proyecto ya práctico. Entonces, con 10 escuelas. No tuvimos oportunidad todavía de incorporar esta parte de medición de apropiación. Sin embargo, primero queríamos ver qué resultara, ¿no? Llevar los composteros, empezar con los chicos, todo eso. Eso funcionó muy bien, tan bien que en este año se van a unir 20 escuelas más, lo cual aplaudimos enormemente, ¿no? Y este año sí se está incorporando con nosotros personal, colegas que son de las ciencias sociales, principalmente, es decir, ya estamos integrando un proyecto multidisciplinario porque la verdad es que tenemos que medir exactamente cómo está impactando y no solo a los peques, bueno, ese es un impacto directo, ¿no? Porque ellos lo están viviendo, pero el hecho de separar los residuos orgánicos desde casa, es decir, decirle a la mamá que tienen que llevar sus residuos orgánicos, hay un impacto indirecto. Todo esto, esta cadenita es la que nosotros queremos medir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con los expertos. Nosotros no podemos abarcar todo, entonces es una oportunidad extraordinaria con la que podemos trabajar con colegas de la UAPS y otros colegas también que son investigadores de la rama de las ciencias sociales y que tienen mucho expertise en medir de qué manera se puede
medir, valga la redundancia, estos impactos tanto directos como indirectos y ver si realmente se está apropiando esto, ¿no? Dicen que nadie aprende hasta que no cambia la conducta, y lo que mediríamos serían conductas, algo sumamente complejo y más bien del terreno de lo cualitativo, asunto complejo para los biólogos, me imagino. Total. Doctora, en este sentido, también celebramos entonces que el proyecto tenga esta interdisciplinaridad, por tanto sostenibilidad en el tiempo. Al respecto, concretamente este proyecto con educación y niños, ustedes cerraron ya un ciclo, ¿van a abrir otro? ¿Qué expectativa tienen? Pues te platico que nosotros ya estábamos más que listos para iniciar con nuestro proyecto. De hecho, se agregaron 20 escuelas y lo que me da mucho gusto es que se agregaron algunas ya de las zonas rurales. Entonces eso es excelente. Ya teníamos los composteros listos para repartirlos en las escuelas y bueno, pues se nos vino esta pandemia, ¿no? Entonces estamos esperando realmente luz verde para poder otra vez ir a las escuelas, para que los chicos entren a sus escuelas, como para empezar nuevamente nuestro proceso. El proceso consiste en darles unos cursos a capacitadores que se van a encargar de replicar todos estos talleres teórico-prácticos en las escuelas nuevas. En las otras nada más es seguimiento, pero en estas es nueva todo, para que ellos, estos mismos capacitadores, estén dándole seguimiento de forma quincenal y mensual a estas nuevas escuelas que se van a incorporar en el proyecto. La idea inicial era repartir todo este material para que inmediatamente se empezara a trabajar y en diciembre tener ya el producto, ¿no? Que es el abono, la tierrita esta que huele hasta rico, ¿no? No sabemos hasta cuándo estamos parados, tenemos todo, pero casi con un pie listos para llevar a las escuelas los composteros e iniciar, ¿no? Ahora sí que solo poner un pie en tierra y listo, ¿no? Sí. Pues, doctora, yo me quedaría nada más con un minutito de salida pidiéndole que pudiera hacer algún llamado a la comunidad. Y este llamado a la comunidad tendría que ver, a lo mejor, pienso, ¿por qué no todos estamos llevando nuestros residuos a un gran compostero que hubiera hecho el ayuntamiento, por ejemplo, ¿no? Y pudiera servir de abono? En ese sentido, ¿algún llamado a la comunidad? Así es, Cintia, cómo no, aprovecho este espacio y te agradezco mucho porque son las oportunidades que tenemos de platicar y pasar o transmitir un mensaje en el sentido de que es muy importante separar nuestros residuos. Si se compostan o no, bueno, es otra parte también muy importante. Si no se hace, de todos modos estamos dando la oportunidad de generar un menor volumen de basura y que el reciclaje fluya más rápido de otros productos. Si lo podemos compostar en casa, créanme, es tan versátil y tan noble esta actividad que si nos equivocamos no importa, la podemos volver a hacer porque no pasa absolutamente nada, ¿no? Y platicarte por último también que en el CIPNOR lo que estamos haciendo es tratar de generar conocimiento y con ello tecnología que sirva para la solución de este problema inmediato. Lo que estamos haciendo en corto es un diseño de un compostero para casa, en donde el ama de casa no se tenga que preocupar por voltear la basura, por ponerle agüita o porque se tiene que conectar a la energía eléctrica. Incluso se está diseñando con el uso de energías alternativas, que es la solar, de tal manera que ese compostero haga su trabajo solito y la persona del hogar solo se dedique a echarle esos residuos, ¿no? Y esto nace a raíz de las experiencias propias que tenemos en casa como mamás, ¿no? Que no tenemos tiempo de hacer muchas cosas. Este es un trabajo muy bonito, multidisciplinario nuevamente con ingenieros, investigadores y técnicos del CIPNOR que estamos trabajando y que sin duda va a llegar a muy buen término, ¿no? Doctora, nuevamente no sé cómo agradecerle de verdad con el entusiasmo además con el que usted nos recibe, su gentileza, la afabilidad, y a nuestro público, bueno, acostumbrémonos a vernos en otras dimensiones porque siempre
coincidiendo con usted, doctora, siempre es tiempo de ciencia para esta sociedad. Le agradezco muchísimo nuevamente su participación.